antes de ayer. Estuve los últimos días con la presión muy, pero muy baja, que sentía que en un momento se me iba a quedar dura la mitad del cuerpo. Y bueno, por la misericordia de Dios, sigo acá. Y en estos últimos días me traté de meterme mucho en lo que es la palabra, de preguntarle cosas a Dios, porque he hablado con estos últimos tiempos con muchas personas, me comunicaba por redes sociales, personas cristianas y no cristianas. Y la mayoría de las personas me he dado cuenta de que se encuentran desoladas, que hay muchas personas que se encuentran angustiadas, en soledad, con muchas luchas, muchas pruebas, cristianos que ya no tienen fuerzas para seguir adelante. Y la mayoría de los que he hablado se preguntan por qué. La mayoría de los que están pasando procesos conflictivos, dolorosos o en soledad, o porque tuvieron quizás en muchas oportunidades relación con hermanos que quizás les han traicionado, y la mayoría siempre se pregunta por qué. Yo creo que más de uno de nosotros nos hemos preguntado muchas veces a Dios por qué, el cuestión de las cosas, o el cuestión de que por qué pasan las cosas. Y en muchas ocasiones yo creo que casi todos hemos experimentado el preguntarle a Dios que por qué nos abandonó. Y en este último tiempo estoy viendo de que hay muchas personas que se preguntan por qué Dios les abandonó. Y empecé a buscar en la palabra y empecé a estar más en intimidad con Dios, y Dios me dio la respuesta. Dios me habló y me dijo, y lo quiero compartir en Mateo, versículo 27, capítulo 46. Pero primeramente quiero orar en esta tarde para poder comenzar la palabra y que Dios me dé lo que me tenga que dar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú hablas siempre a tiempo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres misericordioso, tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Señor, muchas veces en los problemas de la vida, Señor, o conflictos, Señor, que podemos estar pasando, Señor, aún estando en soledad, Dios mío, quizás pasando por el desierto, Señor, muchas veces nos preguntamos por qué, y muchas veces no hemos sentido, Señor, que tú nos has abandonado, Padre. Pero en esta hora, Señor, quiero, Dios mío, dar tu palabra conforme a como tú me la has dado, Dios mío, para que tu pueblo entienda, Dios, para que tu pueblo entienda, Señor, que jamás nos abandonas, que jamás nos dejas, Señor, y que estarás con nosotros hasta el fin de los días. Gracias te doy en esta hora y bendigo, Señor, en esta hora, Padre, a cada oyente, Señor, de tu palabra. Dios, en esta hora uno mi espíritu al tuyo, Señor, y no permitas que nada salga de mi boca si solamente no es guiado por tu Espíritu Santo y no es palabra que salga de tu corazón en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir en Mateo, versículo 27, 46. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta ahí la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios nos abandonó? Yo creo que en los transcursos de que conozco a Dios, yo me lo he preguntado. Me he preguntado por qué Dios me ha abandonado, sin entender lo que yo estaba diciendo con mi boca. Y esto se compara mucho a un salmo, el Salmo 22, donde David declaraba también el abandono, que se sentía abandonado por un momento. Y esta palabra empecé a leerla y empecé a comprender. Primeramente, en el latín es una palabra que no se cambió en ningún idioma, que está traducida legalmente, por decirlo así, en el idioma arameo. Es la única palabra en la Biblia que no se tradujo de ninguna forma, que está de la misma forma que fue escrita. Y yo me pregunté, ¿acaso Jesús en algún momento pensó que el Padre
morir. Él no quiso decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Simplemente se tenía que culminar la palabra que está escrita en Salmo 22. Se tenía que cumplir esa palabra. Y quizás muchos no entiendan, quizás muchos no te entiendan tampoco. Quizás muchos no comprendan lo que te está pasando, o lo que te ha pasado, o lo que has experimentado. Yo siempre digo que Dios a sus siervos los aparta, los pone en soledad para poder pasar el proceso, para poder pasar las circunstancias. Quizás estás pasando por un valle de sombra, quizás estás en un pozo cenagoso, pero sabes que Dios te va a sacar de ese lugar. Dios no te va a dejar siempre en el mismo lugar. Dios te va a llevar de victoria en victoria, de escalón en escalón. Vas a levantarte, vas a tropezar, pero te vas a volver a levantar. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz al Padre. ¿Cuántas veces vos y yo clamamos a gran voz? Pero no con un quisquillido o diciéndole porque conocemos su palabra, sino que pueda salir de nuestro corazón el gemir, que pueda salir de adentro de nuestro corazón de clamar a gran voz en medio de nuestra desesperación, y aún así clamar en nuestro corazón, de adentro de nuestro corazón, aún cuando hay gozo, cuando hay alegría, porque no siempre son las pruebas. El apóstol en estos días me enseñaba una oración y yo la hice y comprendí que clamar de una forma específica trae resultados a nuestra vida. Quizás vos también te encontrás como muchas veces yo me encontré, sola, sin poder hablar con nadie. Si buscaba, quizás buscando la palabra de Dios, encontrar una palabra y no encontrar nada. Sentir que Dios no me hablaba. Sentir que Dios me había apartado, me había puesto en el desierto sin poder escuchar, sin poder sentir, que mis oídos espirituales se habían cerrado, que mis ojos no podían ver. ¿Cuántos son los que se encuentran así? ¿Cuántos son los que están fuera, aún siendo conocedores de la palabra, se encuentran abandonados por los que están alrededor suyos y creen que también Dios les abandonó? Pero qué bueno nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, hacerles saber a aquellos que no conocen y a aquellos que están en medio de dificultades, hacerles saber que Dios no abandona, que Dios está siempre porque su palabra lo dice, que no los dejará y estará con nosotros hasta el fin de los días, hasta los últimos días Él estará con nosotros. Si leemos la palabra, ¿cuántos casos vemos que Dios nos ha llevado al límite? ¿Cuántos profetas, cuántos líderes, cuántos ministros de la palabra Dios los ha llevado al límite, pero para ahí poder sacarlos y levantarlos? Y yo creo que todos los de la palabra de Dios, todos los siervos, los ministros que hemos leído, hemos visto que Dios siempre lo ha llevado al límite, a la profundidad, para poder exaltarlos, para poder levantarlos, para poder restaurarlos. Pero también sabemos, si leemos la palabra, que Dios nunca las abandonó, que ha permitido pruebas, claro que sí, ha permitido el Señor que estén en soledad, sí, ha permitido que pasen por el desierto, sí, ha permitido que pasen por el fuego, por las aguas, claro que sí, pero jamás Dios los dejó solos, jamás Dios permitió que lleven más carga de la que uno pueda llevar, sino Dios nos da hasta porque sabe hasta dónde nosotros podemos cargar. Y si estás pasando momentos difíciles, no te preocupes porque Dios te va a sacar del pozo cenagoso, porque Dios te va a quitar del valle de sombras, porque si estás atravesando el mar, Dios abrió las aguas para que nada te ocurra.
éramos libres porque había alguien que había pagado el precio por nosotros. Ya éramos libres, no éramos esclavos, sino éramos libres porque Dios había pagado el precio por vos y por mí. Y venía sobre nosotros el Espíritu Santo para traer consolación. Y es la palabra que quería compartir en esta tarde. Y voy a orar por esta tarde si estás pasando por momentos de angustia o por todo lo que se ha hablado. Porque Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque sé que tú levantas, Señor, las manos del débil, Señor. Le das fuerza como la del búfalo, Señor, en este tiempo a tus hijos, Señor. Dios, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, todo aquel que esté pasando momentos difíciles de soledad, de angustia, problemas, Señor, quizás se encuentran, Dios mío, desorientados, ya no encuentran, Señor, el camino, quizás muchos, Señor, se encuentran aún conocedores de tu palabra, se encuentran vacíos, Señor, y no encuentran rumbo. Dios, en esta hora, Padre, así, Señor, como tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin de los días, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga consolación sobre sus vidas. Dios, hay muchas personas que necesitan de ti, muchas personas que se encuentran vacías, muchas personas, Señor, que se encuentran sin rumbo, en desesperación. ¿Cuántas personas, Señor, son las que se quieren quitar la vida? ¿Cuántos son los que se separan? ¿Cuántos son, Señor, los que se levantan los unos con los otros? ¿Cuántos son, Señor, en este tiempo, Padre, los que se han divorciado, los que se han separado, los que han traído conflicto, el Padre con los hijos con los padres? Señor, ¿cuántos son los que han sido abandonados en este tiempo? Pero, Señor, tu palabra viene, Señor, sobre nosotros, Padre, y tu Espíritu Santo trae consolación. Tu palabra dice, Señor, que aunque padre, madre te dejaran, así con todo Jehová te recogerá. Señor, tú nos escogiste un día, nos tomaste, Señor, de lo vil y despreciado para hacer, Señor, de nosotros, Padre, hombres y mujeres fuertes, Señor, en este tiempo, hombres y mujeres que busquen tu rostro, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, levanta las manos, Señor, de aquel, Señor, que se encuentra, Señor, sin fuerza. Dios mío, levanta, Señor, sus cabezas, Padre, cambia sus vestiduras, Señor, cambia sus calzados, trae gozo en sus corazones, Señor. Quita, Dios mío, la tristeza, quita el lamento. Y en este tiempo, Señor, y en este día, tú reviertas cada situación, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, en esta hora, Padre del cielo, clamo, Señor, a ti por las familias, Señor, que están desunidas, por las familias que están en conflicto, por las cabezas, Señor, de cada hogar, Señor amado, sea hombre, mujer, Dios mío, que traiga, Señor, convicción sobre sus corazones y le des, Dios mío, en este tiempo, Padre, que le des, Dios mío, de tu presencia y de tu Espíritu Santo, Dios mío, que el que te busque te halle en este tiempo, Dios mío, y el que golpee la puerta, Señor, que tú se la abras, Dios mío, para que todo aquel, Dios mío, que crea en ti reciba vida eterna en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús declaro, Señor, en esta hora, Padre, que tu pueblo, Dios mío, se vuelve a ti con un corazón, Dios mío, gozoso, alegre, Dios mío, sin volver atrás, Señor, sin mirar atrás, Señor, en este tiempo, sino mirar, Dios mío, tu camino, sino, Dios mío, escuchar tu palabra y tener, Señor, en este tiempo, Padre, la visión, Señor amado, que quizás muchos